y esta noche voy a presentar a mi amigo Salih Rufo. Yo soy María Coronado y vamos a hablar de los poemas japoneses, de los haikus especialmente. Salih tiene su poemario que se titula Cortejo de libélulas. Yo voy a empezar a hablar de Cortejo de libélulas. De la luna cae con elegancia una hoja de caqui. La recojo y la alzo hacia la luna, la luminosidad del agua. Taneda Santoka. Sergio y yo nos conocimos gracias a una amiga en común que le regaló mi primer poemario La luna vuela por Boragastado. Así de poética se inició nuestra amistad y por eso he querido comenzar esta presentación declamando dos haikus maravillosos de Taneda Santoka, su haikin favorito. Sergio, o Salih, como a él le gusta que le llamen, es un poeta enamorado de la poesía japonesa. En este bellísimo cortejo de libélulas profundiza sobre todo en los haikus, unos poemas breves de 3 versos con una métrica de 5, 7 y 5 sílabas, aunque desde la ortodoxia se permite hacer algunas ligeras modificaciones en la estructura del poema, en los que casi siempre el autor se centra en la naturaleza y en la captura del instante, como un fotógrafo con su cámara. Como Haru Ichiban, el primer viento de primavera, Salih nos envuelve en la suave mezcolanza de sus recuerdos de la niñez, en la ternura de su querida abuela, en la belleza del entorno y en la espiritualidad que convive entre el haiku y sus sueños. Sergio nos introduce también en los tercetos, en los versos libres y en el senryu, cuyo significado, sauce de río, me parece muy lírico. Este poema se diferencia del haiku en que carece de kigo, que es un término que indica la estación del año, y en su temática predominan los asuntos humanos, el cinismo o la ironía y el humor negro. Piojos, pulgas y un caballo que orina junto a mi almohada. Masuo Basho. Leyendo Cortejo de libélulas, sentí que me adentraba en un emocionante viaje hacia mi interior y que igual que esos increíbles insectos de alas transparentes y cuerpos alargados, volé a través del tiempo y el espacio, tal como lo ha concebido Salih Rufo. Os recomiendo su lectura porque encontraréis esperanza y sensibilidad, pureza y amor, sueños y naturaleza. Si bien yo diría que en realidad lo que se entreteje en estas espléndidas páginas es la propia vida. Ahora os voy a declamar dos haikus de Salih. Borde de un junco, el viento y la libélula se lo disputan. Pétalos de agua brotan del aspersor cuando florece. Son una preciosidad. Son una maravilla de verdad. Yo le tengo aquí unas preguntitas, pero no sé si él quiere que le haga ahora las preguntas o bien que él nos explique qué es lo que siente con los poemas japoneses, lo que tú quieras. Lo que tú me digas. Hola, sí. Bueno, pongamos una medida de seguridad pertinente. Muchísimas gracias a todos esta noche por estar aquí, por querer echar un ratito y por interesaros por este mundo de la poesía japonesa. Brevemente ha explicado mi amiga María José en qué consiste el haiku. Entonces, si simplificamos mucho, pues sí, pues tenemos una estrofa de origen japonés que consta de 3 versos. El primero de ellos con una métrica de 5 sílabas, el segundo una de 7 y el tercero otra de 5. Hay una serie de normas que están pensadas
para que el haiku, el poema, y esa es la particularidad, no se admite, por ejemplo, la rima, no se admite o no está bien vista la metáfora, la analogía, el uso de adverbios, el uso de adjetivos, muchísimas cosas que son elementos fundamentales que llevamos las personas que escribimos, que venimos culturalmente de Virgilio y de Boecio, y nos estamos yendo al Extremo Oriente. Y entonces un cambio de mentalidad absoluto, ¿no? Yo he escuchado expresiones de algunos compañeros como escribir o construir un poema. A la manera occidental, pues bueno, uno puede construir un soneto, una sextina real, lo que sea. El haiku es más bien deconstructivo. En el haiku, la impresión estética que te lleva a escribirlo obliga, por estas reglas del haiku, que son muy restrictivas, repito, muy restrictivas, y en Japón lo tienen muy a rajatabla, obliga a que uno tenga que coger con los elementos mínimos y crear el mayor potencial de evocación que uno pueda con estas pequeñas estrofas, ¿no? Yo muchas veces se me asemeja a los libros estos de niños, que a los pop-ups creo que se llaman, que uno los abre y entonces es cuando se despliega el castillo. ¿Por qué? Porque un concepto fundamental en el haiku, que es lo que lo motiva, es el aware. Aware quiere decir estar presente desde una terminología más o menos zen, estar en conciencia plena. Una persona que escribe un buen haiku, también anima los haiku, hay cosas que se parecen a haiku pero no lo son, ¿no? Terceto y demás. Cuando una persona escribe un buen haiku es porque ha habido un aware, ha habido algo, un elemento de sorpresa, normalmente en un entorno de naturaleza, que lo ha llevado a tener un sentimiento estético de plenitud y de unidad, ¿vale? Y bueno, pues se filtra por esta forma poética, pequeñita pero matona, y el receptor, en este caso, que es la persona que lee o escucha el haiku, sí, el haiku es muy buen transmisor y no se ha perdido nada por el camino, porque el haijin, o haikista, que es el que escribe el haiku, ha introducido, por ejemplo, adjetivos que te estén sesgando hacia una cosa, o un adverbio que esté malogrando el texto. Lo que te está ofreciendo es lo que está pasando aquí ahora. La primera definición, hay muchísimas. Una de las más recientes con las cuales yo estoy muy de acuerdo es que el haiku es un poema sensorial japonés, porque en el haiku, al ser hijo del momento, hijo de la experiencia en bloque del momento presente, es muy sensorial. Sin embargo, la primera definición de haiku viene del siglo VII, del fundador del estilo como tal, que fue el monje Zen Masuo Basho, en el periodo Edo, en Japón. Y este hombre decía que el haiku es lo que está sucediendo aquí ahora. Previamente a Masuo Basho, que fue quien dignificó y separó el haiku como un género per se, existían lo que se llamaban las rengas. Las rengas eran como juegos que se hacían entre la nobleza, y eran ruedas poéticas, ¿vale? Que tenían sus reglas. Había una primera estrofa, ¿vale? Que se correspondía con la métrica del haiku, que era el hokku. Una persona empezaba, ¿no? 3 cascabeles colgando de camellos por el desierto, empezaba uno. Y le seguía el siguiente, tenía que empezar por donde el otro lo había terminado. Por el desierto, el sol resplandeciente, tal. Entonces eso es lo que se llama una renga. Todavía hoy hay gente que se dedica a hacer rengas, ¿no? Masuo Basho, ¿qué pasó? Descubrió el potencial que tenía este tipo de micropoemas y el efecto que una persona que tuviera cierta sensibilidad al haiku podía tener, fue como un instrumento, como otros muchos que tenía el Zen, para desarrollar al monje Zen en sus prácticas, ¿no? Estaba el tiro con arco, ¿no? Que más o menos podemos entenderlo, que al modo Zen, pues el objetivo no era ser muy certero, sino que
la persona se entrenaba en el ser uno con el entorno, en el mimetizarse incluso con el caballo en el que iba montado. Llega un momento en que desaparece el pensamiento y solamente queda pues lo que es el movimiento. Es un estado de fluidez que ellos llaman el tajata. Y cuando la persona pues, alcanza el despertar, la iluminación, o como se le quiera llamar en el Zen, es el Satori. Una ware de haiku viene a ser como un micro Satori, ¿no? Un momento en el que uno el poema lo encuentra. El haiku te encuentra a ti. Uno se puede ir a la caza de haiku como el que va cazando mariposas. Dicho esto, me gustaría comentar, ya si acaso María José pues me hará más preguntas. Este es mi segundo poemario de poesía japonesa. El primero lo dediqué a la tanka, que es un género mucho más antiguo, muy similar al haiku, porque incluso estructuralmente comparten muchas de sus características, pero que no está tan ligado a la espiritualidad puramente zen. Hay teóricos del haiku que defienden que el haiku es la poesía del zen. Hay otros que no, hay otros que por distintos motivos discrepan. Y nada, decir, y esto sí lo tengo que decir, que yo me siento muy afortunado. Este libro pues ha tardado en gestarse unos 5 o 6 años, porque en la mentalidad japonesa, como en todas las sociedades tradicionales, se le da mucha importancia a la cadena de maestrazgo y de discipulado. Entonces, por ejemplo, en el sufismo está la noción de sílsila, la cadena, el pedigrí, ¿no? Tal que tuvo como maestro a tal, que tuvo como maestro a tal, eso es una acreditación que uno se lleva, ¿no? Yo en este caso tuve la inmensísima suerte de que me prestara atención Juan Martínez Iglesias, gran escritor sevillano, y Jaillín, que a su vez estudió con Francisco Pasayote, célebre poeta sevillano, que llamaban el poeta de mínimo, que también tuvo estudios en Japón, y entonces pues este libro que aparece ahí tan pequeñito es como para mí, pues me gusta verlo así, una joya muy pulimentada y muy corregida por mi maestro, pero sin llegar a violentar pues, bueno, lo que es el espíritu del haiku, que es básicamente espontaneidad, el aquí y el ahora. Así que la cámara del fotógrafo, efectivamente. Acabo de hacer unas preguntillas. Sí, por favor. ¿Cómo llegaste al haiku y qué significa para ti? Bien, yo no llego al haiku a través de la poesía, porque yo nunca jamás en la vida había pensado que iba a terminar escribiendo poesía. Esto viene de una búsqueda personal, de un periodo que sigue hasta hoy, pero que empezó siendo yo muy pequeñito, que es la inmersión de las culturas orientales, ¿no? Leyendo autores occidentales que escribían sobre Oriente, a Alan Watts, a Stanislas Gross, incluso a Hermann Hesse, y pues yo empecé a indagar en el hinduismo principalmente, en el taoísmo. Bueno, yo con 13 o 14 años ya conocía la Bhagavad Gita, los Upanishads y todo este tipo de cosas. Y un día fui a dar con un libro sobre Zen, y que me acuerdo que el libro se titula Dichos y Hechos del monje Zen Hoshu, que es uno de los más célebres de la tradición. Y leyendo ese libro aparecía tangencialmente el haiku como uno de los elementos que aparecían en el libro. Entonces, entendiendo cuál es la mentalidad, cuál es el sabor del Zen, también estuve practicando Zen durante algunos años en Sevilla, con una maestra que venía de Francia, del Sangha del Bambú, ¿vale? Y con la práctica y con el estudio, me costó mi trabajo entender lo que era el haiku, pero una vez que lo entendí yo dije, esto es una cosa maravillosa. Con la mínima información, o con la mínima extensión, yo puedo trasladar a otra persona un sentimiento, sensación complejo de esta manera tan bella. Bueno, pues sí, y entonces ya llegó el segundo periodo, que esto yo lo recomiendo mucho,
porque si no uno puede meter la pata, y habla uno que ha metido la pata también mucho, ¿no? Que es ponerse a escribir dos cosas, o simplificar el haiku y pensar que el haiku simplemente son 3 frases muy bonitas y evocativas, y entonces uno escribe un terceto y no termina escribiendo haiku porque no tiene ese sabor que es imprescindible que lo tenga, ese sabor japonés, ¿vale? O termina, pues, bueno, escribiendo a saber Dios qué, o desanimándose, a leer mucho sobre haiku, sobre teoría del haiku. Hay muchos teóricos del haiku muy buenos, y a los haijines clásicos. En Sevilla teníamos, por desgracia, el trío de la Universidad de Sevilla. Estaban Fernando Rodríguez Izquierdo, que lamentablemente falleció el pasado año, que fue quien escribió por primera vez en España sobre haiku. Su obra, el haiku tradicional japonés, sigue siendo una obra de referencia ineludible para cualquier persona que se quiera introducir en este mundo. Luego pues teníamos al sensei de mi sensei, teníamos a Francisco Basayote, que tuvo una producción literaria y pictórica que también él pintaba fabulosa, ¿no? Él encarnaba el haiku en su persona, y decía frases, ¿no? Me contaba mi sensei no, el haiku tú se lo tienes que decir a un niño, y el niño rápidamente hacerte un dibujo instantáneamente. No hay mediación de la mente, de los procesos de razonamiento, debe de ser algo totalmente instantáneo. Y bueno, ahora mismo la máxima autoridad aquí en España, sin ninguna duda, pues es Vicente Abdelmumín Aya. Le pasa como a mí, Sergio Salí, Vicente Abdelmumín Aya, también musulmán, que escribe unos libros sobre Islam fabulosos, pero que también es un gran teórico del haiku y ha escrito muchísimos haiku. Y es una de esas personas que concuerdan conmigo en que el haiku no puede entenderse si uno no está mínimamente familiarizado con el zen, con el sentido del zen, con el punto de vista del zen y con el objetivo. El haiku realmente es un instrumento. Y él pues, lo consigna como tal, y sigue escribiendo libros magníficos sobre teoría del haiku. El último de ellos, Shisen, que salió creo que a mediados de este año, y que es una auténtica maravilla y que recomiendo su lectura. ¿A ti te gusta seguir las normas específicas del haiku o no? ¿O te gusta tomarte licencias? A ver, María José ha comenzado hablando de un haijin muy particular, que es Taneda Santoka, ¿vale? Taneda Santoka se le considera, junto con Fukuda Chiyoni, con Masuo Basho, con Kobayashi Isa, con Buson, de los haijines clásicos, de los clásicos. Sin embargo, este hombre llegó a una maestría del aguare, que ahora hablaremos sobre el espíritu del haiku y me extenderé un poquito, que este hombre ya escribía haiku saltándose absolutamente todas las normas habidas y por haber. Sin embargo, en Japón se apreciaba su haiku. Dice, nadie es profeta en su tierra, y menos si es innovador. Bueno, pues este hombre lo consiguió, porque era el arquetipo, encarnaba el arquetipo de monje zen errante, ¿no? Y muchos de sus haiku, que se siguen considerando y defendiendo que son haiku, eran frases, a lo mejor escritas a buena pluma, pero eran tan naturales y tenían tanto aguare, que el nombre sería la terminología correcta, que nadie podía decir nada. Taneda Santoka pues, proponía un haiku, todo el mundo se quedaba en completo silencio. Alguno llegaría al Satori a través del haiku de Santoka. Entonces, un personaje muy romántico. Recientemente se ha editado un libro, no recuerdo el autor, pero creo que hace una semana, Santoka errante, y habla de la vida personal de este monje zen. Sería un rebelde, ¿no? Efectivamente. Luego, él fue un rebelde. Después de él vino otro, que es Masao Kashiki, que fue un reformador. Cojamos lo antiguo, miremos lo nuevo, hagamos una transición razonable. Sin embargo, Taneda Santoka directamente fue un rebelde, fue un macarra. Pero fue un macarra genial. Entonces, mi haijin favorito, y probablemente, y creo que no exagero si digo que es una de las figuras más interesantes de la literatura universal.
Ahora te voy a preguntar por el cortejo de libélulas como título. El título que me parece precioso, porque sabes que a mí también me gustan las libélulas. ¿Cómo se te ocurrió ese título? Bueno, cortejo de libélula, pensé en ese título además desde el primer momento, ¿sabes? Porque una de las cosas más bellas que vamos, yo de pequeñito casi que pasaba más tiempo en la casa de campo de mis abuelos, allí rodeado de naturaleza. Yo creo que eso ha sido un gran determinante para desarrollar esta sensibilidad a este tipo de poesía, ¿no? En contacto con las estaciones, con la tierra, con los animales, con las plantas, los tactos, los olores, ¿no? Y una vez, pues yo estaba en la piscina por la mañana de la piscina que teníamos allí y vi un auténtico apareamiento de libélulas, además una cosa preciosa porque entre las dos hacen la forma de un corazón y vuelan. Entonces pues el macho fecunda a la hembra con unos huevecitos pequeñitos que tiene al final de la cola y que introduce en la parte de atrás de la cabeza. O sea, de la forma de reproducción más extraña que yo conozco. Sin embargo, el vuelo amatorio me pareció una cosa absolutamente preciosa. Entonces, de ahí el título. Menos mal que no le corta la cabeza, Menos mal que después no le come la cabeza, como en otras especies que hay por ahí, una arañita. Sergio, ¿qué es para ti el espíritu del haiku? Vale. El espíritu del haiku, este término no es mío, este término es de Vicente Aya, ¿vale? Para explicar lo que es el espíritu del haiku, no voy a tener más remedio que usar analogías que más o menos puedan esclarecerlo. El espíritu del haiku viene a ser al flamenco hondo lo que alguien diría que alguien pues canta o toca o lo que sea y alguien dice, ha bajado el duende. ¿Ha bajado el quién, perdón? El duende, ha bajado el duende. Ah, que aquí está el duende. Aquí está el duende, ha bajado el duende. El oles, es un sentimiento estético que llega hasta el final y que a la persona le cala, que se respira en el ambiente y que si se consiguen crear las condiciones para que baje el duende, baja el duende y entonces uno tiene una experiencia ya que lo saca de sí, un éxtasis. O por ejemplo, ¿qué digo yo? A un marroquí, a un musulmán, la baraca. ¿Qué es la baraca? Pues no te lo sabría decir muy bien, pero te explicaría que es como una especie de magia, de embrujo, de algo que no se sabe muy bien qué es lo que es, pero la persona que lo experimenta lo sabe perfectamente, ¿no? Es la suerte. Es algo, no, sí, es algo así, es como un estado de gracia que en ese momento llega hacia ti a través de lo estético y Un chispazo. Sí, un chispazo. Un chispazo. Un chispazo, un chispazo. Te anula como individuo y hace que tú paladees y saborees esa pieza de arte, esa música. Eso es el espíritu del Se haiku. aplicó la baraca al rey Hassan II de Marruecos, que como todo el mundo sabe tuvo 2 atentados. Y salió ileso y se tiene la baraca. La baraca. Claro. Ah, suerte. Pues sí, ese es el espíritu del haiku. Una palabra. Baraca. Ahora te voy a preguntar por las ilustraciones del poemario, porque son también preciosas. ¿Quién las ha dibujado? Pues mira, gracias por la pregunta. Las ilustraciones del poemario, que son una maravilla, vamos, a mi punto de vista, las ha realizado mi compañera Laura Garijo, que su sobrenombre es Sakuli, y es una chica que trabaja para Norma Editorial, que ya tiene publicados sus libros de ilustraciones, y yo pues directamente se las compré, salvo la portada que me la regaló. Y la portada, la verdad que el resultado me encantó, me gustó mucho. Es lo que nos has explicado antes. Efectivamente sí, es un apareamiento de libélulas, sí. De los ojos de... Ujú. Te voy a preguntar ahora, es algo relacionado con la psicología, aunque como tú eres psicólogo, pues, ¿crees que la psicología aporta algo a la poesía y viceversa? Por supuesto que sí, voy a ceñirme solamente a la poesía japonesa y en concreto a las haiku, ¿vale? Durante muchos años los psicólogos, bueno, los que nos hemos dedicado a la psicoterapia, le hemos dado muchísima importancia a la palabra y le hemos dado muchísima importancia a la manera de pensar de la gente, ¿no?
una supuesta entidad inmaterial que se le da el nombre de mente, que se le supone una identidad. Y bueno, pues de ahí ha surgido una serie de terapias, la terapia cognitivo-conductual, pues, la terapia psicodinámica, muchísimas corrientes, ¿no? Actualmente estamos en otro paradigma, estamos en el paradigma de las terapias contextuales. La psicología y la psicoterapia a rebufo pues, han avanzado muchísimo en muchos aspectos. Entonces nosotros ahora resulta que nos encontramos haciendo por investigación, ¿no? Porque se hace investigación continuamente en psicología, nos encontramos haciendo cosas que ya hacían los monjes zen con otros objetivos, por supuesto, ¿no? Más allá de lo psicológico, para vaciar la mente, preparar el cuerpo y la mente para el estado del satori, para el estado de la fluidez. Y no lo hacemos tratando de pensar de otra manera, no lo hacemos tratando de cambiar nuestras creencias, no lo hacemos, no. Lo hacemos dando un paso atrás, observando qué función tienen todo este tipo de pensamientos y dándonos cuenta de que los pensamientos son algo que ocurre fuera de nosotros, de una identidad axial de eje que nosotros somos en el fondo, que es de donde surge, de donde el haikista contempla el haiku. Entonces, en ese sentido, el hacer haiku pues, sería una excelente medida para una persona, por ejemplo, que tuviese una tendencia al sobrepensamiento. Sí, están muy relacionados porque el trasfondo son primos hermanos. Yo solamente te voy a hacer otra preguntita más, porque leyendo Cortejo de Libélulas he visto que utilizas muchas veces la palabra asombro relacionado con el haiku. Entonces quería preguntarte qué similitud encuentras tú entre el asombro como tal y el haiku. Sí, el haiku parte siempre de un asombro, o casi siempre parte de un asombro, ¿no? De hecho, el origen del haiku es el asombro puro del hombre ante los elementos de la naturaleza, que no tienen que ser espectaculares, ni tienen que ser el haiku por consenso de los expertos, ¿no? Porque esto es un género bastante controvertido que está sujeto a la teoría del haiku, a muchísimas posturas enfrentadas. El haiku más famoso de la historia, que fue compuesto por Matsuo Basho, este hombre que ya comenté en el siglo VII, voy a hacer una traducción ad hoc, porque hay muchísimas traducciones y hasta con copyright que se las han puesto, o sea que... Pero vais a entenderla perfectamente. Es: el viejo estanque, salta una rana, plof, termina con una onomatopeya. En ese plof, una persona que tenga el gusto, ¿no? Como un sumiller, ¿no? Hecho al haiku, pues, prácticamente está notando que el agua le está dando en la cara, ¿no? Como esos ejemplos hay muchos. La pregunta tuya era, me he olvidado más. El asombro y el haiku, Efectivamente. el haiku que tenía una serie de similitudes, ¿no? Que eran algo que estaban unidos. Efectivamente. Sería yo preguntar. Una persona que está en estado temporal o en estado perpetuo, ya según de satori o de vivencia del momento presente, todo es asombro. Uno se acerca sin saber y sin prejuicios y sin esquemas mentales. Entonces, cosas que en principio no tienen o no son relevantes para la mente utilitaria pues, de corte occidental, para un haijin es una fiesta. Incluso es una fiesta que no pase nada, o que todos los días de otoño sean iguales, como un haiku que estoy recordando, ¿no? O otro, este sí creo que viene en el libro, que es viejo pedrusco, explosión de cochinillas al levantarlo. ¡Wow! Asombroso. Si uno va con una mirada limpia, desnuda, que es lo que trata el haiyin, pues entonces cualquier cosa puede ser. Decía Vicente Aya, Abel Mumín Aya, que cualquier cosa merece un haiku, pero que hay aguares, grados de despertar más profundos que otros. Entonces pues ya cada uno también depende de lo personal, el que le llegue, el que no le llegue, ¿vale? Algunas personas quieren leer, ¿no? Sí, leer. Pero te iba a decir, Sí, aquí mi amigo José Gabriel Millares quería
quería leernos algo que había escrito. Así que, maestro. Hola. Perdón. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oye? Sí, un poco, dale al volumen. Antonio. Tienes que poner ahí. Ahora, creo que sí. Ahora. Ahora sí. Sí, sí. Estaba sufriendo bajito. Bueno, yo creo que se me oye bien, ¿no? Sí, Yo conocí el haiku a través de Salí. Se puede decir que es mi maestro. Su primer libro me transportó a mi infancia. Yo me crié en el campo con mi padre y a través del haiku, pues él me transportó a esa vivencia de mi infancia con mi padre, dormir bajo las estrellas, ya hacía tiempo que no lo hacía. Y Cortejo de Libélula pues me ha transmitido otra serie de sensaciones y yo pues lo que he hecho como un poema, como una crítica a ti y a tu Cortejo de Libélula. La leo. A salir por su cortejo de libélula. Sergio Rufo Benavente es como el hermano que nunca tuve. Afecto y abrazo que siempre apetece. Un niño travieso y cazador de libélulas. Paseando por un jardín siempre sublime, donde esas criaturas mágicas e iridiscentes revolotean como heraldos de belleza, mostrando sus colores en libertad, con su vuelo exultante de júbilo maravilloso. Ese pequeño cazador de libélulas, ¿dónde habrá ido? Nos dice el maestro. Salí es un espíritu sensible, puro y evocativo, como sus haikus. La eternidad del instante. Él no persigue la rima, busca lo atemporal, la esencia sensible del asombro y la emoción. Busca desmenuzar lo campestre y lo natural. Encontrar el trasfondo filosófico de lo bucólico. Desnudar la poética minimalista de lo puro. Acariciar el silencio como elocuencia incesante. Tras cada haiku, el eco de un silencio, su cuarto verso. Nos dice el maestro con el haiku que ganó un concurso. Siempre la eternidad del instante, el poema breve, la creatividad inagotable en tesoros fascinantes, cierto cinismo y un gran sentido del humor negro. Salí es un bohemio vagabundo viajando a través del tiempo, del espacio y de la sensibilidad, entre animalillos, árboles y flores en eterna primavera. Melifluo individuo es este poema embriagado de naturaleza, en continua exuberante eclosión. Cortejo, sí, pero también es junco, jazmín, mariposa, ribera, rana, naranjo, un huerto, saltamonte, encina, abejorro, lago, grillo, alondra, sauce, azahar, golondrina, sol, bugambilla, búcaro y moldeable arcilla, Me falta la gaviota. y etcétera. Tan moldeable es Salí como el terruño de un olivar. Se va esa lluvia, 7 colores nuevos entre las nubes, nos dice Salí. Sí, sí señor, Salí también es un arco iris, que danza en armonía cuando su presencia se acerca para mostrar la paz de su cosmos, la bella persona que es y el excelente poeta que nos ocupa. Salí, gracias. Me ha puesto el cortado. No os perdáis la obra maestra de este gran maestro, Cortejo de Libélula. Gracias. Salí, perdón. Gracias por el logístico. Perdón, Salí, tú hablas mucho
pero tú no has leído ni uno de tu libro. Entonces hemos venido a escucharte. Esto, Y también una pregunta, ¿tú eres musulmán? sí, Pues bendito sea el Señor. Por favor. Alejandro. Voy a leer si aquí tenemos un ejemplar. Sí, aprovecho esta petición que tú haces de lectura, que me parece muy pertinente, para decir que dentro del haiku y del senryu, los japoneses son muy estrictos en el sentido de que el haiku se compone siempre de un kigo y de un kireji, se llama esto en japonés, ¿vale? El kigo es una palabra o puede ser una frase, pero siempre es una referencia que apunta a una época del año. O sea, para ellos es impensable, salvo el haiku ya más contemporáneo, más experimental, yo aquí simplemente, y además este libro es un libro de haiku tradicional japonés, ya he escrito otras cosas más experimentales, pero este se atiene a la ortodoxia. Existen los kigos, el kigo, el verbo o el nombre o que marca la estación, no tiene por qué nombrarla directamente en verano, luna de tal, sino simplemente se pueden insinuar, incluso hay enciclopedias de kigo, ¿no? Que esto un japonés no se lo tiene que explicar, pero a nosotros sí no, bueno, pues, a la hora de estudiarlo tenemos que saberlo, ¿no? Y los hay de primavera, o sea, los géneros básicamente son los de primavera, los de verano, los de invierno, los de otoño, los de... tiempo, ¿no? ¿Perdón? Entretiempo. De entretiempo también los hay, yo tengo la mayoría de los míos son de entretiempo. Y hay una categoría muy especial que aquí no tenemos ni entenderíamos, que son los de fin de año, porque las festividades japonesas en fin de año pues es un subgénero del haiku propio. Y luego dentro del senryu, pues en el senryu ya ahí nos abrimos no tanto al abstracto y a la contemplación asombrada de la naturaleza, sino nos movemos más bien en lo humano. Nos movemos más bien en los sentimientos, en el chascarrillo, en el sentido del humor negro. La mayoría de las veces, como comentaba el compañero Gabriel. Y bueno, pues voy a leeros un poquito, voy a poner un ejemplo de cada uno, ¿vale? Tengo aquí apuntado algunas páginas. El haiku sí tengo que decir que es un género que se presta poco a la recitación, ¿no? Porque en la poesía occidental, cuando uno arma un soneto, hay una fluidez, es melifluo, ¿no? Sin embargo, el haiku es feo al oído del occidental, porque no tiene rima, porque no tiene... Acaba antes de empezar. Sí. Digo, aviso navegante. Y empezamos con los de verano, que es mi estación favorita. Así que nos vamos a los 68. Os animo a que tengáis abierta la sensibilidad del silencio, porque el silencio siempre, cuando se consigue, es el canal conductor que lleva el espíritu de la haiku. De una zancada, oculto el saltamontes. ¿Pero en qué rama? Hoy las encinas, repletas del sonido de las chicharras. De rama en rama, las alitas violetas del abejorro. ¿Quién te mandaba luchar contra el viento, árbol caído? Atardeciendo estas flores que piso, también violáceas. Banco de carpas, reflejos de luz de luna surcando el lago. Es dentro o fuera que se escucha el cric cric de tantos grillos. Allá a lo lejos, la luz de una linterna a la intemperie. En la laguna, ondas de luna llena siguiendo al ganso. Sobre la alondra, dormida el firmamento, lluvias de estrellas. Noche estival, lento cruza un satélite la osa mayor. El viejo sauce,
la luz de luna llena entre sus ramas. Nubes de paso, ni rastro de un haillín bajo este cielo. En la alborada se sacude el rocío una libélula. Como veis, son pequeñas microescenas. En verdad he hecho un poema. He hecho uno. Ha ido haciendo un poema de los haikus. Súper bonito. Sí, tiene sentido porque bueno, la temática más o menos está marcada, el kigo va siempre en el mismo. Vale, eso más o menos para que os hagáis una idea. Estos son haikus más bien pues, de verano, ¿no? Que son bastante diferentes a los de invierno. Aquí tengo una recopilacióncita. Ese poema, yo recuerdo que el del árbol caído, cuando lo escribí, una vez que iba andando cuando era corredor, por el Parque del Alamillo y me encontré con un pedazo de pino centenario que se había caído por un vendaval. Entonces se me ocurrió, pero claro, rompe con todas las reglas del haiku, ahí hay metáfora, ahí hay un doble mensaje, que eso no debería. Sin embargo, cuando yo se lo presenté a mi sensei, para mi sorpresa, me dijo, no quites ni pongas ni una sola coma, déjalo tal como está. Es bellísimo. Es muy bonito. Muchas gracias, Es muchas muy gracias, bonito, de verdad, sale muy muchas gracias. Y fiel a lo que me dijo mi sensei, pues ahí está. Vale. Entonces, el sensei quién es. Pues enhorabuena. Juan Martínez Iglesias, Aboro Juan Como de un Sevilla. maestro. Sí, maestro. En la tradición japonesa, sensei, el maestro, es quien el que te enseña, te inicia y te enseña sobre todo en las cosas que no se pueden aprender en los libros y que son de boca a ¿Puedo decir boca. una cosa que tú me Sí. mandas a Singapur? Sí. ¿Perdón? Es la búsqueda del niño interior. Claro. Es un niño con una mente de hierro. Sí, sí. Está reconociendo lo que el niño no le daba importancia, lo veía completamente natural con sus ojos nuevos, pero a través de hacerlo consciente mediante un viejo, desde lo adulto. Eso es el que hay. Si es que es eso, no lo sé, no tengo idea. Pero como esa gente se hace un aquí, hijo mío, yo prefiero fumar. Yo también soy de los que prefiero el fumaquiri. Una buena araquiri así. El de los grillos también ha sido muy bueno. Sí, el de los míos también está muy bien. Empezamos con una de grillos también, muchas gracias. Canto de grillos. Tras las ramas de un pino, la luna llena. Lluvia temprana en plena madrugada. ¿Ya es invierno? Arado en mano el frescor de la noche y el de la aurora. Hiervan las botas, el sendero del zen en cada paso. Tras estas lluvias, tan verdes los arbustos hoy allá afuera. Banco de niebla, escarcha en los sombreros de hongos nacientes. Flores de escarcha, en la baldosa el rastro de un caracol. Ya sin vestigios del sol y las libélulas, eco de un trueno. Árbol sin hojas, un gato adormilado entre sus ramas. Entre las hojas del limonero el agua del nuevo invierno. Un cielo gris, arrullos en el charco de tres palomas. Noche de lluvia, reflejos de las nubes sobre los charcos. Lluvia constante, los días de noviembre, todos iguales. Hielo en los pinos, ¿a dónde habrán ido tantas libélulas? Qué bonito. Gracias. Es un poema, que lo pueden llamar como lo llaman, eso es un poema y lo otro que has leído es un poema. Un adagio en el que todo el mundo está de acuerdo, que es una de las pocas cosas en el haiku, que es bastante raro, que todo el mundo esté de acuerdo, es en que el haiku es una forma de poesía. Porque esto se ha llegado incluso a discutir. El haiku es poesía.
¿no? Y eso hay que llevarlo. El haiku es así, para mí es poesía. Efectivamente. No sé más, ¿eh? Yo soy la inculta. Y ahora pues me voy a permitir hacer un breve acercamiento al Senryu, que en todos los aspectos básicamente viene a ser idéntico al haiku, pero que sí tiene, si os habéis fijado, todos estos haikus tienen que ver con la naturaleza pura. Este es el purismo del haiku japonés tradicional. En el Senryu hay mucha más libertad de temática y también pues muchas menos restricciones a la hora de construir el poema, ¿vale? Esto, por ejemplo, va sobre la muerte, algo que aquí por cultura pues tendemos a evitar o tendemos a considerar de una manera un tanto tenebrosa, pero que en la cultura del Japón pues ellos lo ven muy distinto. Se parecen mucho a los mexicanos en ese sentido. Y desde luego el efecto que buscan los haikus que tienen como temática la muerte no es impactar al lector ni hacerle una reflexión hamletiana sobre el sentido de la vida, no, es simplemente el asombro ante algo, en este caso pues en este contexto, ¿no? ¿Qué viene ahora?, preguntó el moribundo. Ni una palabra. Algarabía, hoy en el cementerio. ¿Quién se habrá muerto? Tras el sepelio, ya no se oye el martillo del carpintero. Esto se lo dedica a mi abuelo cuando murió, que era carpintero. No te olvidamos, ponía en el ramo y el año, ya y lo nombra. Al crematorio con los anillos puestos, oro fundido. Padre y su gubia, también mi abuelo Antonio fue carpintero. Sobre una tumba, la luna entre las flores, noche de otoño. Puesto de flores, pegado al cementerio, olor a muerto. Junto al arcén, un ramo de claveles, descansa en paz. Tallado en piedra el amor de sus padres, joven difunta. Nunca le faltan rosas recién cortadas cada domingo. Álbum de fotos, aquellos que se han ido como presentes. Sin darme cuenta, agitando la sal como mi abuelo. Desde el balcón mira al viejo pasar su vida entera. Está muy bonito. Y bueno, para terminar, sí, entre otras muchas corrientes o sensibilidades, pues está el Senryu, ¿no?, que lo hay de muchos tipos. El Senryu erótico, ¿no? Entonces pues voy a poner algún ejemplo de Senryu más bien de ese tipo. ¿Sí? Lo va a coger con ganas, ¿no? Vamos allá. Dijo el fotógrafo, miradme el pajarito, y ambos reímos. Luz fluorescente, se le notan los grumos del maquillaje. Me hizo el amor, se olvidó de quitarse sus 2 sandalias. Marcas de labios en el filtro de un Winston aún encendido. Dormí con ella, paciente entre los dos, dormía la muerte. He amanecido de amor entre tus piernas esta mañana. Huyó a hurtadillas, ya tiene el vecindario que comentar. En mi memoria, sus pequeños nudillos de chica inglesa. Todo de rojo el mercado del barrio, San Valentín. Ramos de rosas, le traen olor a cuernos al floristero.
corta la charla el golpe del cuchillo del carnicero. Y hasta aquí. Puedo leer. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Otra de observación. ¿Y no nos puede leer otra de verano? Sí, por supuesto, además Por son favor. mis Es que ha favoritas. sido muy corto. Son mis favoritas. Sari, ¿es frecuente que la gente se ría con los haikus? Pues la verdad es que no, y es la primera vez que me pasa. Entonces, Con los haikus, es que tú tienes un toque Yo andaluz. creo que se han ruborizado por sí, bueno, no ese sé. juego, digamos, ¿no? Como anda. Pero eso La picaresca. Eso lo comunicas tú con tu arte. Claro, es que es claro. ¿Vale? Ah, mira, una chica que te hace una pregunta. Hola, Sí, dime. la primera vez que vengo para acá y no sabía muy bien de qué iba esto, pero que me encanta. Pues me alegro Me encanta muchísimo. todo lo que has dicho, me suena a poesía y Me voy a alegro. venir más veces además. Me alegro de que vengas a veces. Pues que seas muy bienvenida. Muchas gracias, Y Bienvenida al que, grupo. me ha encantado. y si te pica el gusanillo, te animo a que leas sobre haiku, a que te enamores del haiku. Además yo escribo poesía, pero bueno, para mí. Bueno, aquí Bueno, hay ya muchos te poetas que viene escriben algún para día. nosotros. Aquí Te tiene puedes cariño, hablar. Poesía y de otras cosas, pero poesía también. No Bueno, solo la bienvenido, escribo, encantado, Muchas gracias. gracias, encantada igualmente. Ya di. no solo la escribo, sino ven aquí y la leo. Sí, Eso ya me da más vergüenza, ¿ves? Le puedes poner el nombre que quiera, que queda muy bonito, pero eso es poesía, punto. Porque Efectivamente, poesía, es los poesía. japoneses le dan un nombre, nosotros le Lo damos es. otro. Sí. Es lo mismo. La Pero es poesía verdad es que hay que poesía aprender aquí en Suena Japón. Hay que aprender. totalmente a La la poesía, cultura suena totalmente. Sí, porque si no hay cosas que a nosotros nos son hasta contraintuitivas. Entonces hay que leer mucho sobre haiku si uno se quiere meter en el berenjenal de escribir haiku. Este año mi gran descubrimiento ha sido Kaneko Misuzu, que es una pasada lo que escribe esa mujer, cómo lo escribe. Muchas gracias, yo de verdad. Hay que aprender mucho sobre él. Sobre otras culturas, no lo podemos aquí, vamos a seguir avanzando. Sí, claro. Entiendo que se quede. Bueno, pues termino cerrando agradeciendo muchísimo la atención que habéis puesto. Que es muy gratificante hablar de estas cosas con gente que está dispuesta a escuchar. Y termino con algunos haiku a petición de la compañera de Lluvia. Lluvia. Qué bonito. Vale, haiku de verano para lluvia. Estaba yendo a buscar haiku de lluvia. Lluvia de verano. Lluvia de verano. Verano de lluvia. En pleno agosto, cortejo de libélulas en la piscina. Entre jazmines, la mariposa blanca indistinguible. Saltando al agua, las ranas a mi paso por la ribera. El viento agita las alas de mariposa sobre el naranjo. Ruido en el huerto, picoteando un mirlo la flor de hiedra. Un trago a morro de agua fresca del búcaro, sabor arcilla. Batiendo un mirlo las garras de un halcón, como un flechazo. Gansos en vuelo, formando dos hileras. ¿Tan pronto migran? La mariposa en la nariz del perro, olor a viento. Muy bonito. Muchísimas gracias, Ali, ha sido precioso, lo hemos pasado genial. Y bueno, si alguien quiere hacerse con los libros, él tiene aquí, ¿eh? Así que animarse, que os va a encantar, vais a disfrutar con cada
con cada verso, la verdad que sí. Pues nada, amigo mío. Yo quiero decirte algo. Paloma, ¿quieres decirme algo? Te quiero decir que muchas gracias, porque gracias a ti, como bien ha dicho Gabri, eres como nuestro maestro de haiku, yo no lo conocía tampoco. Y entonces empecé a mirar y me parecía una maravilla. No lo veo fácil tampoco, porque es un juego de palabras. Yo lo veo como un malabarista de palabras. Pero es que te lo imaginas, él está leyendo los versos y te estás imaginando lo que te está Y diciendo. además está contado, ¿no? 7, 5, 7 era, ¿no? 5, 7, 5. Es súper complicado. Es muy complicado. Se permite licencia siempre que se mantenga entre 1 y 2 el número de sílabas, que en japonés son onjis. Se puede hacer, por ejemplo, un haiku de 5, 8, 5. Eso está permitido por consenso de los expertos, pero ya se llama un hacho o haiku de metro roto. Es un mundo por descubrir, ¿no? Muy bonito. Y ahora, en ese Y agradecido a la presentadora que se ha tomado con muchísimo cariño en la presentación de este libro y con mucho amor.